Vamos a la política porque hoy se realizó un nuevo foro presidencial donde estuvieron presentes algunos de los candidatos y que estuvo marcado en primer lugar por un anuncio de la candidata Janet Jara de dejar de asistir a estos foros presidenciales, pero también por unos dichos que generaron polémica sobre el Congreso pronunciados por José Antonio Kast. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre esto. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue una nueva edición del seminario anual que se realiza por parte de las administradoras de fondos de inversión Moneda Patria Investment, donde participaron 3 de los candidatos a la presidencia, le hace José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. Y obviamente en esta instancia se abordaron materias económicas, proyecciones de crecimiento y también lo fundamental, cómo se va a incentivar la inversión en medio de lo que es el escenario de un eventual gobierno de estos 3 candidatos. Y fue en ese contexto en que surgieron varias declaraciones que han generado repercusión durante las últimas horas. En particular, lo que ha planteado José Antonio Kast en el sentido de que no se hace necesario legislar para poder avanzar, por ejemplo, en aspectos de acelerar la tramitación de algunos proyectos de inversión que están aún en pausa en nuestro país. Y en esa lógica, él plantea de que si bien el Congreso es importante, no es tan relevante para poder avanzar y dejar atrás lo que se denomina como permisología y de esa manera poder permitir que se desarrollen proyectos que están aún en pausa en nuestro país y que significarían una inyección no tan solo de recursos, sino que también la generación de empleo. Eso tuvo su inmediata respuesta por parte de la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien criticó el que se cuestione la labor del Poder Legislativo, en el Congreso Nacional en particular, puesto de que se podría transformar en un gobierno que trabaje en vía decretos. Y eso es parte de las reacciones que incluso se siguen generando hasta ahora en el Congreso Nacional respecto a lo que fueron los planteamientos por parte de José Antonio Kast. Los invito a revisar precisamente cuáles fueron los planteamientos que realizó esta mañana el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios se la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley. Vamos a aplicar los plazos que están establecidos. Bueno, obviamente cuando surgen declaraciones de este estilo, donde en el fondo se le quita importancia o se cuestionan las facultades que pueda tener el Congreso, es respecto a cuál puede ser una eventual intención de un candidato si es que asume como presidente. Por ejemplo, el gobernar por decreto. No sé si es que estuvo presente dentro de las preguntas ese aspecto. Sí, bueno, finalmente José Antonio Kast terminó aclarando cuál era el carácter de su planteamiento y da a entender que en ningún caso él habla directamente de decretos, eso hay que descartarlo de plano. En ningún momento él dice que se va a dar paso a decretos para poder suplantar lo que sea el trabajo legislativo que desarrolle el Congreso Nacional para permitir establecer ciertas leyes que permitan avanzar en términos de permisología, sino que más bien él señala enfáticamente que si bien el Congreso es importante, no lo es tanto a propósito de algunas leyes que ya están vigentes y se va a revisar cuáles son las facultades del Ejecutivo para poder aplicar esas leyes sin necesidad de tener que hacer alguna consulta al Congreso Nacional para poder dejar de lado algunos de los trámites que se requieren actualmente para permitir la inversión o el desarrollo de proyectos de distinta índole, no tan solo en el ámbito de lo que significa, por ejemplo, la minería, sino que también en la industria del salmón, y todo lo que ellos señalan está en alguna manera aún trabado producto de lo que significan las exigencias de carácter ambiental y también de trámites que se requieren para poder llevarlos a la práctica desde el punto de vista laboral. Y desde esa mirada también hubo una respuesta por parte de la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien cuestionó este planteamiento de José Antonio Kast, señalando de que podría tratarse de una intención de eliminar el rol del Congreso Nacional y también incluso con lo que ustedes planteaban, la posibilidad de que se termine gobernando vía decretos, pasándose por alto lo que son las labores de lo que son tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado. Pero hubo aclaración de todas maneras de José Antonio Kast, pero los invito a revisar cuáles fueron las palabras que dio a este respecto Janet Jara.
Yo no lo escuché exactamente, así que no me voy a referir a las palabras de él porque preferiría escucharlo. Yo le puedo decir es que para mí la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas. Lo que sí que es verdad que hay que apurarse más en poder sacarlas y que las leyes apunten a solucionar los problemas de las personas en su casa. Pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error. Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todo y no cerrar los puentes, sino que abrir las posibilidades de diálogo. Bueno, estaba la reacción de Yanet Jara, quien también, como ustedes lo señalaban, ha señalado que no va a seguir participando, o al menos de eso se desprende de lo que ha planteado durante la presente jornada, de este tipo de seminarios, de este tipo de debates, porque lo que va a hacer de ahora en adelante es priorizar los encuentros con las chilenas y chilenos, así lo manifestó, es decir, estableciendo encuentros directos, ya sea en regiones o en la capital, pero dejando de lado lo que son los debates presidenciales. Pero quien también estuvo presente en esta instancia fue Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, y que una vez más se le consultó cuál va a ser su postura respecto a lo que pueda ocurrir en segunda vuelta. Sin embargo, ha evitado de manifestar de forma explícita que va a entregar su apoyo al candidato de la oposición, que va a ser parte de esta segunda instancia del balotaje, que el candidato de la oposición que logre pasar la primera vuelta. Ella no se ha expresado directamente en esa materia aún, pero ya ha dado cuenta durante su discurso, durante este seminario, que al menos se hace necesario un llamado a la unidad. Así lo retiró, con el propósito de dejar de lado las discusiones que se están dando específicamente en su sector. Pasemos a revisar precisamente cuáles fueron algunas de las palabras de Evelyn Matei en medio de este seminario. Lo que queremos es que Chile sea un solo gran equipo. En vez de estar peleándose estos con esto y estos con esto, nosotros, para lograr crecer y vencer el crimen organizado, necesitamos un gran equipo. Y eso es lo que yo creo que yo puedo aportar. Bueno, por ahora se mantiene la distancia entre Chile Vamos y el Partido Republicano respecto a no tan solo lo que son las definiciones presidenciales, sino que también incluso en términos de la presentación de listas parlamentarias, lo que da cuenta de esta tensión que se ha mantenido a lo largo del tiempo, en particular en la oposición, y que ha quedado de manifiesto una vez más en medio de este seminario desarrollado durante la presente jornada acá en la capital. Humberto, Patricia. Bien, es lo que está ocurriendo entonces en materia presidencial. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Nos vamos a ir a una pausa desde la tarde con 4 minutos, pero al regreso les vamos a contar acerca de un devastador incendio forestal cercano a Madrid, prácticamente al lado de Madrid, que ya tiene a una persona muerta, daños en estructuras, cierre de carreteras, heridos graves y más. Ahí están las imágenes. Volvemos con esta y otras informaciones a Chilevisión Noticias. Quédense con nosotros.